Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Conversando con Cataleya. Este es un viernes muy especial, es un viernes en el que estoy cumpliendo una promesa que le hice a mis seguidoras en TikTok y en otras redes sociales, viernes 29 de septiembre. Gracias a usted que me está sintonizando, como siempre le pido darle like y compartir para que más personas conozcan mi contenido. Este día tengo una invitada muy especial. Ella es la licenciada Jacqueline Rivera, es entre otras tantas cosas licenciada en Psicología de la Universidad de El Salvador, es maestra en Educación Superior en la Universidad Modular Abierta. Actualmente estudia un doctorado en Educación Emocional en la Universidad Internacional Iberoamericana y también es presidente suplente de la Junta de Vigilancia de la profesión de psicología en El Salvador, entre otras tantas cosas, con un currículum bastante extenso. Jacqueline, agradecerle que esté acá, me está ayudando a cumplir, como le digo, una promesa que le hice a mis seguidoras de poder hablar de este tema tan importante, que no lo estamos viendo quizás como tal, pero como se lo prometí a ellas, iba a tener como invitada a una profesional que nos pudiera hablar de ese tema. Bienvenida. Bueno, gracias. Para mí es un honor estar acá con ustedes, compartir este espacio y sobre todo, pues, ayudar a que entendamos qué es eso de lo que tanto hablamos, de algo que muy posiblemente quizás ya nos está sucediendo y no nos hemos dado cuenta, o ya lo sabemos, pero nos hemos quedado así como que ya me va a pasar, esto es una cuestión nada más de días. Tenemos que ir despejando muchas de esas dudas y sinceramente, pues, para eso estamos acá el día de hoy. Ok. Recuerden que estamos en vivo y pues en transmisiones así sucede de todo. Se me ha ido la cámara, pero Jacqueline tiene, licenciada, tiene por ahí la palabra. Le cedo el micrófono para que nos pueda hablar acerca de la depresión. Mire, esto es lo bonito de todas estas cuestiones. Desde ahí estamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? Esta situación de controlar depresión, ansiedad, etcétera, porque hay muchas cosas que escapan a lo que nosotros podemos hacer. Bueno, para empezar, la depresión realmente es una situación que justamente después de la pandemia se nos ha ido incrementando de una manera muy, muy alarmante, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo entero. Si ustedes se dan cuenta, los niveles de depresión han aumentado en la población. Pero, ¿qué es lo que vamos a entender por depresión? La depresión como tal es un trastorno mental que se va a caracterizar siempre por un estado de ánimo bastante deprimido. Estamos hablando de que para que nosotros entendamos que es un estado de ánimo deprimido, está en función de que hay una pérdida de interés real o de placer por las cosas que normalmente nosotros hacemos, por las cosas que nos agradan. Por ejemplo, a usted le gustaba ir al cine. Cuando estamos empezando un proceso depresivo, no importa si es una película en estreno, no importa si es un clásico, no importa si va solo o acompañado, usted ya no va a disfrutar eso. Pero no solo de una vez, sino que tiene que ser algo constante. Estamos hablando de cambios en los patrones de sueño y que pueden ser no solo que se me quitó el sueño, sino que al contrario, puede ser que me dé más sueño de lo habitual, puede ser que yo sienta que me acuesto y no descanso lo suficiente, tengo el sueño interrumpido, duermo bien 2 horas, a las 2 horas me despierto muchas veces pensando o en cosas que ya pasaron, o en situaciones que no puedo solucionar, o en el peor de los casos a veces no pensamos en nada, solo estamos físicamente sin poder dormir. También vamos a notar un cambio en nuestra alimentación. Insisto, pueden darse los dos extremos. O va a comer demasiado y va a sentir que no está lleno, o va a comer muy poco y va a sentir que está comiendo lo mismo, esa sensación de placer. La pérdida de placer aquí juega un papel importante. Esa pérdida de placer va a estar presente
en todos nuestros actos cotidianos. Usted ya no va a disfrutar el cocinar, el prepararse un café, el ir manejando en carretera, todo eso poco a poco, que antes le gustaba, ahora ya no le va a gustar. También tenemos que tener claro que tiene que ser algo que suceda, ahora ya es más corto porque pues la pandemia nos ha acelerado esos ciclos. Antes decíamos de 3 a 6 meses. Ahora basta con 2 semanas que usted tenga estos patrones y usted puede estar ya en un episodio depresivo. Ya para llamarlo trastorno, ya tendría que ser, eso sí, no ha cambiado, por lo menos 2 años en los que usted ha venido teniendo todos esos cambios. Y conste, no siempre se le va a dar igual a la persona. Alguien puede, por ejemplo, estas 2 semanas haber tenido episodios donde estaba comiendo y esto, pero ya empezó a sentir que no lo disfrutaba, luego dejó de comer, luego regresó a comer. Hay episodios depresivos intermitentes, hay episodios depresivos inclusive que tienen que ver con los cambios de clima, y también está los que están relacionados directamente a situaciones que tienen que ver con duelos, que ese es otro tema, pero realmente vamos a tocar aquí algunos aspectos importantes. Ya el duelo, y para que veamos por qué entra toda esta cuestión de la depresión, el duelo tradicionalmente que se asociaba solo a la pérdida de otro ser querido, y más que toda la muerte, lo siento, ya ese término no va. Ahora duelo es toda aquella situación que a mí me cause dolor porque es una pérdida significativa y me puede causar depresión. La muerte de mi mascota, sí me puede causar depresión. El hecho de cambiarme de una casa a otra, de un estado a otro, de un país a otro, yo estoy generando un duelo y me puede dar depresión un par de semanas, sí puede. Antes decíamos, no, solo porque perdiste un ser querido, te va a dar depresión. No, se empezó a asociar con el divorcio. No, ya no es solo el divorcio, es inclusive con una relación. Alguien dirá, mira, pero llevamos solo 4 o 5 semanas de novios. ¿Por qué me deprimí? Porque es una pérdida significativa, es un duelo. O sea, empezaste la relación, te sentías bien y de repente se acabó. Claro que duele, claro que voy a tener una pérdida significativa y 2 semanas puedo yo tener depresión. ¿Y qué tal si esa depresión se acompaña de todas las otras pérdidas que quizás nunca he sanado? Por eso es necesario que toquemos estos temas, porque está asociado prácticamente a nuestro diario vivir y en cosas pequeñitas que a veces cuesta identificar. Exacto. Escuchándola hablar y recordando los comentarios que me hacen en redes sociales, por ejemplo en TikTok, a veces llevo el programa en live allá y una lluvia de comentarios diciéndome de la situación en la que están, y es una de las cosas que le explicaba a usted fuera del programa, en la que le decía a ella que como porque yo no era profesional y que iba a buscar quien me apoyara sobre el tema. Hay muchas personas que dicen sobre su experiencia, yo lo superé de esta forma, tú también puedes. Eso se pasa rápido y a veces piensan que están exagerando. Como familia, como amigos, como personas cercanas, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos no ser piedra de tropiezo quizás en esa etapa de que la persona está viviendo? Cómo reconocer y cómo ser como una tabla de salvación, como un refugio para esas personas que lo están necesitando en ese momento, licenciada. Lo que sucede es que usted acaba de decir algo bien importante. Nosotros como familia, como amigos, compañeros de trabajo, etcétera, no podemos minimizar el dolor de alguien, porque cada uno de nosotros lo va a experimentar desde sus propias vivencias y experiencias. Entonces, el decir a alguien, mira, ya te va a pasar, realmente no conforta, porque es como que no es muy importante o deja que el tiempo te cure. No, insisto, puede ser el duelo por una mascota. Y alguien dirá, pero es que está llorando, nosotros aquí, el clásico, está llorando por un chucho, hombre, está llorando por un gato, por un perico. Bueno, hay quienes lloran, por ejemplo, por sus conejitos, etcétera.
no importa, es una pérdida significativa. Y no todos vamos a solucionarlo de la misma manera. Por ejemplo, hay muchos seres humanos que desarrollan la resiliencia. Y esa es la forma natural de volverse a equilibrar. Entonces a ellos de verdad no les cuesta mayor cosa. Lloran un ratito, se sienten mal, viven sus duelos, pero ellos parecen así bien teóricos, ¿verdad? 2, 3 semanas el llanto, el dolor y aquí no ha pasado nada y de verdad están bien. Porque han entendido, por ejemplo, la muerte, que es un concepto que ayuda mucho a superar toda esta cuestión de la depresión por pérdidas, por duelos, el saber de la no pertenencia ayuda también. Yo puedo sentirme mal porque he perdido a alguien, puedo llorar si es que se falleció, si es que se fue de mi lado, pero si yo tengo claro el concepto de la muerte, va a ser más fácil. Si yo tengo claro el concepto del desapego, también va a ser más fácil. Curar la depresión implica también que yo me instruya para saber cuándo es el momento adecuado de llorar las pérdidas. ¿Por qué debo llorarlas? ¿Por qué no debo reprimirme? Y también, cuando yo me instruyo emocionalmente, yo puedo decir, ok, ya te lloré, ya agradecí lo que fuiste, lloré tu pérdida, continúo. Hay gente que lo va a hacer así, hay otros que van a necesitar acompañamiento porque han pasado no solo esta vez, sino que muchas veces más y no han superado quizás la primera pérdida. Entonces ahora algo que podría decir cualquiera, es que es mínimo, si anduviste de novio 3 semanas, se da mucho en los adolescentes, 3, 4 semanas y de repente, y que el niño o la niña está llorando. ¿Y qué es lo que dice la mamá? Es que no es el fin del mundo. Para el adolescente sí, porque era su ilusión. Ahora, como padres, ahí podemos formar la resiliencia y decirle, mire hijo, mire hija, nada es para siempre, agradezca lo bueno que le dejó esta experiencia, aprenda para la próxima. Siempre le dejamos la opción de continuar a la persona, porque la depresión lo que necesita también es alternativas de vida. ¿Por qué me deprimo? Porque mi rutina se rompió. Y puede ser que una rutina yo la creé en 2 semanas. Pero si alguien me rompió esa rutina que me daba ese placer de vida, para mí va a ser el fin del mundo. Y es lo que a veces no entendemos, que hay opciones para que la persona pueda seguir adelante con su vida. Hay otras alternativas, pero nosotros muchas veces como familia, como sociedad, no se las damos. Y solo queremos sustituir las cosas, que es una de las situaciones que a veces agrava la depresión. Porque, ok, terminaste esta relación, no, mira, ya va a conseguir otro novio, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y solo sustituimos, pero no olvidamos al que acaba de pasar. Y entonces viene y nos vuelve a pasar algo similar, y luego vamos a hablar de algo bien fuerte, que es la depresión silenciosa. Como yo no he roto todos estos patrones atrás de mí, yo puedo aparentemente vivir una vida buena, funcional, pero realmente yo estoy pensando en morirme y nadie lo nota. Yo sigo funcionando, simplemente salí un día de mi casa y decidí. Bueno, han habido casos lastimosamente de personas que han salido de sus casas y lo que han decidido del camino de su casa a su trabajo es morir, y no lo decidieron en ese ratito, sino que es algo que viene de tiempo que no lo habían hablado con nadie. Y simplemente lo que hacen es, y aquí lastimosamente tuvimos un caso de alguien que ya no encontró salida, simplemente dejó trabajo, dejó todo, arregló inclusive cuestiones relacionadas a su funeral, salió un día como cualquiera a caminar y buscó justo un espacio donde sabía que difícilmente se iba a detener el vehículo y se tiró al vehículo. Y obviamente el resultado fue la muerte. Hay gente que de repente está bien en la mañana hablando y todo, y en la noche nos dicen, es que se mató. De cualquiera de las maneras que nos puedan decir, ¿y qué pasó?
Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Y cómo poder detectar? Porque me imagino que la depresión silenciosa es más difícil de detectar. ¿Cómo puedo saber yo como madre, como compañera, como amiga, este, que un familiar cercano a mí o un amigo está en una depresión silenciosa? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo puedo darme cuenta yo que esa felicidad que demuestra no es real y realmente está en una depresión silenciosa, licenciada? Lo que sucede es que hay características que no se pierden. La gente en casos así está siempre de manera autómata, sus respuestas son muy frías, muy tajantes y la verdad es que hacen un sobreesfuerzo por salir. También hay una cuestión, no se les ve el mismo placer por lo que hacen. Inclusive hay una pauta bien interesante y es que nosotros tenemos características en nuestra voz. Cuando las personas no están bien, cuando han sufrido demasiado, cuando los escuchas, inclusive estamos con los amigos, está el karaoke, por ejemplo, y escuchas que su voz no tiene la misma intensidad, el mismo brillo. Y eso, ok, ya te llama la atención. Decir, ¿qué te está pasando? De repente la persona empieza, por ejemplo, a hablar de la muerte, cosa que antes no hacía. Y uno dice, ay, es que este es lo que está hablando, está lo que está diciendo. Por ejemplo, en una conversación, así como estamos nosotras ahorita, que nada tiene que ver el tema, por ejemplo, y de repente yo le empiezo a decir, mire, si yo me muero, yo quiero que usted haga en mi funeral una reseña y esto. Y no decir, Jacqueline, ¿por qué estás hablando de eso? Mi respuesta, si yo estuviera en ese tipo de depresión, sería, no sé, se me ocurrió y lo dejamos pasar. Y esas son señales. De repente se deshacen de cosas que son importantes para ellos. Y está siempre mencionando aquella situación de, si algún día yo no estoy, sería bueno que hicieran eso. Y esas señales a veces débiles son las que no alcanzamos a ver y lo dejamos pasar. No tomemos a broma porque hay mitos sobre la cuestión depresión-suicidio. Y dicen, es que este está triste, por eso se quiere morir. La depresión te va bajando los niveles de placer al punto que, aunque estés bien económicamente, tengas un título, un buen trabajo, te esté yendo bien en tu negocio, no le hayas sentido a la vida. Entonces decidís ya no estar acá. El famoso lo tenía todo, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué le falta? ¿De qué no? ¿Qué le faltó? No. Sería, ¿qué tanto guardaste? ¿Qué tanto guardaste? Si alguien se niega a hablar, mira, te sucede algo, un mínimo cambio, te sucede algo. No. Ah, bueno, si querés hablar algún día, chévere, hablemos, pero que sepa que usted está ahí. Que sepa que existe alguien que no le va a juzgar, que le va a escuchar, etc. Ahora, ¿qué sucede con la depresión? Como es tan común que nosotros optamos por simplemente decirle, ya te va a pasar. Y así lo curamos todo, hasta que vemos que ya es incapacitante, entonces ya medio actuamos, porque aquí hay tabú de salud mental. Sí. A veces creemos que nos da depresión por llamar la atención, cosa que no es cierto. Hay días en que las personas van a estar mal con episodios depresivos que quizás nunca se han dado cuenta que los viven. Solamente los viven. Y lo que decimos es, ay, no, es que este es un gran haragán, esta es haragana, por eso pasó dormida todo el día. Ey, pero ya lleva 3 días así. ¿Y qué es lo que dice? No, dale una sopita, no sé, búscale algo, ya se va a levantar. O simplemente dejamos en que haragán, qué es esto, qué es lo otro, pero no vemos más allá. El sueño es un indicador, el sueño excesivo. También la falta de sueño. Vemos de repente a los jóvenes 23, 24, 25 años y no duermen.
¿Y por qué no? Insisto, puede haber una pérdida de sueño fisiológico y es el hecho de que no estás pensando en nada, pero no puedes dormir. Y eso también, o sea, hay algo que cerebralmente no te está funcionando, porque, ojo, puede haber depresión por motivos psicológicos, sociales, laborales, económicos, etcétera, pero también hay un tipo de depresión que es orgánica. El cerebro ya nos dejó de ayudar a producir todo lo que tiene que ver con los químicos de la felicidad. Puede ser falta de alimentación, inclusive el no exponernos al sol a horas adecuadas, el no contemplar la naturaleza nos puede causar químicamente esas afectaciones. El dejar de tener ese contacto con la vida, si lo vemos así, puede hacer que nuestro cerebro poco a poco disminuya sus producciones en cuanto a hormonas de felicidad. Entonces, todas esas cosas, ¿qué tal si lo que tiene la persona es una depresión orgánica, por ejemplo? Allí sí vamos a necesitar productos químicos para volver a estabilizar a la persona. ¿Y qué tal si tiene de las dos? Una depresión por cuestiones psicológicas, abonado allá una deficiencia orgánica. O sea, todo eso tenemos que ver. ¿Qué comes para sentirte bien, para estar feliz, etcétera? ¿Y cómo saber en qué momento es necesario buscar ayuda profesional? O desde el inicio, de mejor buscar a un profesional de la salud para que nos ayude, para que nos oriente, para que nos ayude a pasar ese proceso desde el inicio, o hay una etapa en la que uno debe de decir, no, es el momento de acercarme a un psicólogo, a una psicóloga que me ayude porque ya no puedo más. 2 semanas es lo máximo que usted puede resistir con los síntomas sin ser atendido. Ya 2 semanas se está diciendo, ok, aquí hay algo que no funciona. Más tiempo puede ser perjudicial y la persona puede caer en esos episodios. Pero de episodio en episodio podemos llegar a un trastorno ya muy desarrollado. Por ejemplo, ¿cómo sé que sí estoy padeciendo depresión? Vamos a hablar de lo que dice el manual estadístico de las enfermedades mentales. En este caso, nos dice que con 5 o más de los síntomas que les voy a compartir, es que usted ya puede decir, ok, estoy en un momento depresivo. Estamos hablando de un estado de ánimo deprimido en la mayor parte del día, durante al menos 2 semanas, de las cuales yo no tenga el interés ni el placer por nada. No dice que usted lo deja de hacer, sino que ya le es indiferente. Usted va, insisto con la palabra, en automático. Usted va porque tiene que ir. No ve, por ejemplo, si la carretera es bonita. Hay que aprender hasta a apreciar el tráfico. Parece increíble, pero decís, chévere, voy a apreciar el tráfico primero. Hey, tengo un carro, estoy en el tráfico, etcétera. Y ahí vas creando un mundo de todo lo bueno que está a tu alrededor, a pesar de. Pero si no disfrutas eso, no te sentís bien, ok. Estamos hablando de la pérdida de interés o placer en casi todo lo habitual. Ya usted no tiene el mínimo interés de nada. El insomnio o la hipersomnia, cualquiera de los dos, o duerme mucho o va a dormir muy poco. Y aquí hay otras cosas que ya son un poquito más profundas. La agitación o estar muy lenta. Usted anda súper acelerada y no hace nada. O simplemente se tira. Nada le sale, no entiende lo que está haciendo. Y no dice, estas formas de depresión no son las que clásicamente te esperas que te tiren en la cama. Aquí estamos hablando de que funcionas de manera inadecuada. Así, no entendés qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Hay una disminución en la capacidad de pensar, de concentrarnos. Hay un nivel de indecisión elevado que quizás antes no lo teníamos,
pero ahora sí ya lo tenemos. Y sí aparecen los pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas, y en un caso ya extremo, los intentos suicidas. Así. Ahora, hay otra serie de situaciones que también hay que tomar en cuenta, pero esas duran más de 2 semanas, que son las conductas autodestructivas. ¿Cuáles son las conductas autodestructivas? Son aquellas que me van a llevar siempre a episodios depresivos o inclusive a la muerte, pero de manera pausada. ¿Qué podríamos poner de ejemplo? Usted sabe que tiene una enfermedad, no se toma las pastillas. Usted sabe, por ejemplo, que en el caso de nosotras las mujeres, siempre estamos en pro de la belleza. Sabes que te baja hasta la presión el usar, por ejemplo, tacones, pero vos no querés dejar de usar tus tacones. Sabes que te está causando daño, no dejas de hacer las cosas. Nos sometemos a dietas extremas por conseguir, por ejemplo, ahorita viene octubre, quiero celebrar Halloween y todo. Yo empiezo dieta el 1 de octubre, para el 31 estar espléndida, solo para ponerme el disfraz que quiero. Hacer esas cosas en extremo se consideran conductas autodestructivas. El ingerir mucho alcohol, el no comer lo suficiente o comer de mala manera, el uso de prendas, ya sea, por ejemplo, de vestir constantes que te hacen daño. Estamos hablando de prendas demasiado ajustadas, zapatos incómodos. Todo eso se considera dentro de esa gama que llevan a conductas que desencadenan en estados depresivos. Así que ya no es como que tan reducido, y si teníamos la idea de que depresión era solo estar triste, no, hay demasiadas formas y de verdad hay que estar atentas a todas ellas, porque nos están robando espacio vital, nos están quitando salud mental y no lo podemos permitir porque todo es controlable. Aprovechando, me recordó usted en una de las literales que mencionó, me recordó, bueno, le cuento, yo he escrito un libro que se llama Enamorada de mí. Era un libro, lo inicié escribiendo el libro como algo para las mujeres, para que el amor propio, para que nos amemos, para bueno, todo en ese sentido. Pero a inicios de ese año viví una etapa de mi vida muy difícil. Estuve en un hospital público cerca de las personas con cáncer. No, el libro no me permite a mí decir el nombre del hospital porque pues él dice varias cosas que no le convienen al hospital. Entonces no pude obtener el permiso para colocar el nombre, pero es un hospital en El Salvador. Tengo en el libro 7 testimonios de mujeres que estaban en la lucha contra el cáncer. Lamentablemente 4 de ellas fallecieron mientras el libro lo estaba escribiendo, y una de las promesas de ese libro, cuando yo lo pudiera editar, producir, era entregárselo a un familiar o dejárselo en la tumba, como decimos nosotros, a esa persona. He logrado ir cumpliendo esas promesas poco a poco, pero una de las cosas, licenciada, que me llama la atención es de la enfermedad del cáncer, que es tan difícil, yo la he vivido de cerca, es el poco apoyo psicológico que tiene tanto el enfermo como la familia del enfermo. Usted, que es presidente suplente de la Junta de Vigilancia, como ya la presenté al inicio, ¿hay en el país, en El Salvador, aprovecho su presencia para preguntarle, ¿hay iniciativas, hay algún fondo, o ha escuchado usted que el hospital público, porque el privado como pues se paga por el servicio, es más fácil acceder a él, pero en el hospital público yo no pude ver una psicóloga, un psicólogo que llegara a visitarnos una vez a la semana, todas las que estábamos allí de planta ingresadas en ese hospital. Y le voy a hacer llegar un libro, y gracias a Dios ya lo pude reproducir, ya lo tengo listo, para que lea usted los testimonios de ellas,
eran unas mujeres tan necesitadas de atención psicológica, una de ellas con una depresión de años antes de padecer, antes de ser diagnosticadas con el cáncer. Personas con una autoestima, no sé si estará bien dicho, o se ha cambiado en algún momento la expresión, pero con una autoestima baja, con un amor propio nulo completamente, personas muy sufridas, y estaban allí con todo ese sufrimiento, luchando contra la muerte por su vida en la lucha contra el cáncer. Pero le cuento esto porque no vi apoyo psicológico para estas personas. No vi la atención de poderle dar. Lo único que se escucha ahí, porque yo lo he vivido de manera personal en ese momento y lo viví con un familiar cercano años atrás, es comentarios de ya no hay nada que hacer, comentarios de si quiere comer, coma lo que sea, porque hasta cuchichear, decir las últimas comidas, ya no, situaciones así de difíciles pude ver yo de cerca, aprovechando, como le digo, su presencia y el cargo que tiene. ¿Qué hace esta Junta de Vigilancia? ¿Solamente vigila el trabajo de ustedes como profesionales o podrá incidir en algún momento en crear campañas en pro de un mejor servicio público, en este caso de la psicología, licenciada? Realmente, dentro de la función vital que se tiene como Junta de Vigilancia, es el hecho de vigilar y orientar la profesión de psicología, que se cumple todo lo establecido en nuestro código de ética. Propuestos y demás sí se pueden hacer. De hecho, parte de la política de la salud mental y todo, pues siempre se ha estado pendiente de esa situación. Pero incidir directamente en las políticas públicas, eso sí ya no nos corresponde. Podemos hacer propuestas, pero incidir directamente no, porque como juntas de vigilancia, nuestro deber es hacer que todo lo que ya se pide por ley se cumpla. Ahora, como asociación de psicólogos, que hay asociaciones independientes, sí pueden llevar propuestas sobre estas situaciones. Y se espera que la nueva ley o la nueva reformulación que se está haciendo de salud mental se incluyan ya los cuidados paliativos, porque es una necesidad evidente en nuestra población. Porque si bien es cierto, se han mejorado algunas cosas del sistema de salud, la parte de la asistencia psicológica aún sigue en el olvido. Tenemos, por ejemplo, para un hospital público, no hay más de exageradamente 3 psicólogos. ¿Cuántas personas llegan a un hospital público a diario? ¿Cuántos encamados atienden? Entonces, es bien difícil porque no se cuenta, por ejemplo, con un equipo completo de psicólogos, inclusive especializados en las áreas que menciona. Muchas veces, problemas tan graves como el cáncer podrían evitarse si las personas recibieran asistencia psicológica, porque el cáncer, su origen también es emocional. Es esas depresiones profundas, esos trastornos de ansiedad, esos trastornos de personalidad que nunca han sido encausados, son los que nos provocan esas alteraciones al final fisiológicas, porque si bien es cierto, es un problema de salud mental, pero nosotros somos parte también de otro sistema que es el físico. Lo que en mi mente pase va a afectar a mi cuerpo. Y eso es lo que vemos, ya usted lo mencionaba muy bien, ver mujeres que han tenido y sufrido depresiones profundas, abusos, traumas de familia, y nunca se los dijeron, se los llevaron a la tumba. Eso las consumió también. Si bien es cierto, existen muchas ramas dentro del área de la psicología, parte de lo que habla también la neurociencia es eso. De mi salud mental también dependen mis células, mi cuerpo, mi funcionamiento. Si mi cabeza no está bien, si yo no estoy bien mentalmente, mi cuerpo no va a funcionar. Y ahí es donde tenemos los problemas crónicos, los problemas de salud que se vuelven crónicos. Personas con cáncer,
diabetes, hipertensión. Tenemos personas que no pueden, por ejemplo, bajar de peso o subir de peso, porque hay cuestiones psicológicas que las consumen y el resultado es una deficiencia en sus cuerpos. Esa es la realidad. Sí, lamentablemente yo lo vi muy, muy de cerca, pues, pero no podemos hacer nada más que escribir en este caso un libro y esperar que llegue ese escrito a alguien que sí pueda hacer algo por esas mujeres que están en este momento. Me recuerdo, hay 7 camas en el pasillo que yo estaba, ahí hay 7 mujeres nuevas batallando contra el cáncer que están necesitando que alguien llegue a sentarse ahí al lado de ellas y poder sacar todo lo que tienen de años en su alma y en su corazón. Espero que algún día suceda. Tengo una pregunta de una seguidora, licenciada. Me decía, bueno, una ya me la respondió, espero que ella esté en sintonía escuchándola, es la de la muerte de un familiar, pero otro de los temas que también usted tocó un punto, pero que profundizar, porque varias me hicieron la misma pregunta, es acerca de poder soltar una relación que me hace daño, pero sabiendo que me hace daño, allí sigo, y esa misma situación me está creando a mí una depresión. Me da como me decía esta seguidora, me da como placer porque lo amo, porque lo quiero y quiero estar junto a él, pero a la misma vez me crea una depresión porque sé que estoy mal, sé que me trata de esta forma, me hace esto, me hace lo otro. ¿Cómo aprender a soltar? ¿Cómo aprender a despegarse de esa relación que al final puede conllevar al tema que nosotras estamos tocando hoy en día? Lo que sucede es que aquí vamos a hablar también de algo que mencioné, que son los trastornos de personalidad. En este caso, si alguien está hablando de esa manera, quiere decir que ya ha desarrollado muy probablemente un trastorno de personalidad dependiente. ¿Y eso qué significa? Que yo he llegado a considerar que yo sin esa persona no puedo vivir. No importa que me trate como me trate, yo ahí voy a estar. O sea, lo amo, estoy convencida, por ejemplo, que es el amor de mi vida, y no importa si me maltrata de todas las maneras posibles. Espero yo que algún día cambie. Eso es un trastorno de personalidad que va a estar muy relacionado con ansiedad y depresión también. Porque si bien es cierto, es un trastorno y por lo tanto la persona ve desde esa perspectiva, también el cuerpo, el cerebro le está diciendo, ok, despertá, esto no es así. ¿Y qué es lo que hace? Se enferma. Y puede haber episodios ansioso-depresivos, porque quiero comentarles algo, no solo la depresión es algo único. La depresión está asociada a muchas cosas y pueden haber, ¿qué les puedo decir yo? Se oye feo la palabra, pero puede haber combos, pues si lo queremos, puede tener ansiedad, depresión, problemas de autoestima. No es una cuestión única. No solo tengo depresión, puedo tener un trastorno ansioso depresivo. Puedo tenerlo, por ejemplo, con periodos eufóricos. Puedo tener distimia, puedo tener ciclotimia. Y en este caso, tengo distimia o ciclotimia. Y aparte de eso, tengo también un trastorno de personalidad dependiente. ¿Qué hacer para romper con eso? Primero, debo de reconsiderar qué me llevó a creer que sin esa persona yo no vivo. ¿Por qué estoy depositando en alguien lo que yo soy, lo que yo valgo, lo que yo puedo lograr? Lo he dejado simplemente en manos de otros. ¿Por qué no me quiero hacer cargo yo de mí? ¿Por qué creo que el otro me da valor? ¿Qué me ha llevado a pensar que eso es así? Cuando yo empiezo a responderme estas preguntas, va a ser más fácil ir soltando. Ahora, hay otra situación que yo debo de tener claro. ¿Por qué yo creo merecer este trato?
decía la seguidora, es que yo lo amo, yo esto, ok, todo es yo. ¿Y la otra persona qué siente por mí? ¿Será bueno que yo lo obligue a quererme? ¿Será bueno que yo con mi presencia quiera que las cosas se den a mi manera? Yo debo estar consciente. La realidad es la realidad. Que yo la estoy distorsionando en mi cabeza pensando que esta persona es la ideal para mí, es otra cuestión. Pero la realidad dice, no, Jacqueline, esta persona no es para ti, ¿para qué sigues ahí? ¿Por qué voy a contradecirme? E insisto, ¿merezco yo esto? ¿Merezco ser solo yo la que ame, la que haga, la que diga, la que pida, la que tiene la culpa? Solo soy yo. Quizás no. Al hacernos estas evaluaciones vamos a ir verificando qué tanto realmente vale la pena estar en esa relación, qué tanto vale la pena esperar en esa relación o más aún sufrir por esa relación. ¿Es lo que yo merezco? ¿Realmente es lo que yo quiero en los próximos años para mi vida? ¿Alguien que no esté para mí? Si la respuesta es sí, ¿por qué creo merecer tan poco? Y ahí empezamos un análisis que sería bueno que lo habláramos definitivamente. Cómo romper esas cadenas ahí, porque son cadenas emocionales, son ataduras emocionales, heridas emocionales, etc. Podría ser otro tema, la quiero comprometer para que en algún espacio que usted tenga, este es su casa, el programa Conversando con Cataleya, créame que tengo un buen número de seguidoras que están atravesando diferentes etapas, diferentes temas, diferentes problemas, y como ellas mismas me decían, el público no hay, una de ellas fue a solicitar una cita y se la han dejado para enero del otro año, porque el psicólogo de esa localidad llega una vez al mes y ya tiene cubiertos los meses en citas y a veces no llega, entonces se le acumulan. Probablemente por cupo la vean en enero, pero estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya va a pasar necesitando que alguien la escuche y vea su problema y en qué le puede ayudar. Por eso es que yo les prometía, yo la he tenido en mente a usted desde la universidad, pensando que usted era la persona indicada por su carisma, por su lado humano que he podido conocerle. De verdad estoy muy agradecida, licenciada, por permitirme tenerla acá en el programa. Espero que me dé la oportunidad de traerla de nuevo con otro tema diferente para que sirva como de apoyo a la sociedad, esa sociedad que está necesitando, que un profesional como usted pueda escucharlo por una pantalla y poder sentirse identificada. Estoy segura que de mis seguidoras que en este momento están conectadas, muchas están diciendo justamente lo que ella dijo es lo que estoy viviendo, y anotaron las literales que usted dio, anotaron algún tips que usted ha dado para poder sobrellevar la situación que están viviendo. También, licenciada, el 10 de septiembre se conmemoró, no sé si podrá decir, o era el Día de la Prevención del Suicidio. Las noticias ahora en nuestro país pues ya no son las mismas de antes, ¿verdad? Ha cambiado, el tema de seguridad está muy bonito, pero han salido muchas noticias de personas que se han quitado la vida, y eso como que ha crecido. No veo por ningún lado, y a pesar de que yo estoy muy contenta con el trabajo del actual presidente, pero no veo por ningún lado que trabajen en el lado de la salud mental, en los jóvenes, se han quitado la vida policías, emprendedores, jóvenes, estudiantes, y no veo que haya como un trabajo orientado. Tenía mis esperanzas en que la primera dama pudiera ver eso después de la ley de Hacer con Cariño. No quiero perder las esperanzas. Es más, un grupo de personas hemos enviado una iniciativa de una propuesta a la Asamblea por medio de algunos diputados, que espero que se pueda, al menos la lean, ¿no? Y digan, bueno, pudiera ser que esos ciudadanos estén en lo correcto y veamos para orientar los recursos, algún recurso para ese lado.
El tema del suicidio, como le digo, es un tema muy delicado. La depresión conlleva al suicidio. Como usted nos decía, hay personas que están pensando en la muerte, preparándose para morir. Me escribió una seguidora también diciéndome, ya ni mis hijos me dan deseos de vivir, y eso me prendió el foco para poder hablar ese día de ese tema, y espero que ella me esté escuchando. Me gustaría que hablara, que le diera como un mensaje a todas esas personas que quizás no tienen el alcance de acercarse a un profesional como usted, pero que sirva este espacio para poder enviarles un mensaje que les anime, que les ayude para la situación que estén viviendo, que yo sé que es bastante difícil poder enviar un mensaje así, pero dentro de su posibilidad y dentro de su experiencia, quisiera que aprovechara este espacio, estos minutos para poder dirigirse a todas esas personas que están pasando por una etapa difícil y quizás darles algún consejo, licenciada. Claro que sí, realmente es un tema profundo que, si bien es cierto, está vinculado con la depresión, también está relacionado con muchos otros puntos, por ejemplo, con la ansiedad, el consumo de sustancias, las heridas emocionales, que también es un tema muy profundo y muy bonito que podríamos tratar. Y en efecto, el día 10 de septiembre se conmemora internacionalmente la prevención del suicidio. ¿De qué se trata todo esto? Realmente a veces llegamos a un punto en nuestra vida que creemos que nada tiene solución, y quizás una de las formas para evitarnos inclusive cargar con esa presión, con ese dolor, con esa herida, es simplemente decir, ok, no estoy más acá, así yo elimino todas mis penas. Como bien lo decía usted, llega un punto que una madre puede decir, ok, ya ni mis hijos me motivan a seguir viviendo, pero ojo, ¿qué nos llevó hasta ahí? Y empezamos a ver la cuestión de abusos, culpas. Nosotros vivimos en una sociedad en la que, por lo general, a las mujeres se nos culpa de muchas cosas, situación que no es cierto. No puedo decir que todas hemos tenido una vida perfecta porque no es realidad. Todos hemos cometido errores, hemos pasado por situaciones en las que, si bien es cierto, hemos tenido experiencias duras, pero hemos salido adelante. ¿Por qué no vamos a hacer algo similar con las situaciones que tenemos actualmente? Cuando todo parece a veces no tener sentido, es muy probable que la vida nos esté preparando para otro tipo de expectativas, y esa resistencia al cambio inclusive nos haga pensar que ya no tiene solución lo que estamos viviendo. Y aunque parezca quizás hasta cruel lo que voy a decir, la vida es algo que solo nos pertenece a nosotros. Y si alguien dice, es que ya ni por mis hijos, ok, momento, vos estás con vida por vos. Es cierto, están tus hijos, tu pareja, tu familia, que bueno, hay que ayudarlos, hay que estar para ellos, pero principalmente, y eso es algo que a veces hasta suena un poco fuerte, como les dije, el hecho de ser un poco egoísta con nosotros, sobre todo, insisto, con las mujeres. Se nos ha hecho creer que nosotros debemos soportar con la carga de hijos, familia, pareja, trabajo, etcétera, y no hay un espacio donde diga, ok, este espacio solo es para ti, esto es lo que necesitas, este es tu momento. Al ser mujer parece que venimos casi que programadas para hacer todo menos de nosotros. Cuando yo entiendo que también necesito y merezco un espacio, muy probablemente las decisiones que tome sobre lo que voy a hacer con mi vida sean muy diferentes a las que pueda estar teniendo en un momento de depresión. ¿Por qué razón? Primero, porque voy a entender que todo es temporal, nada es para siempre, y es algo que es tan duro, tan cruel, pero que nos ayuda a entender la vida. Si yo no capto la idea de que todo es temporal,
Voy a estar siempre aferrada a ilusiones, a creencias, a teneres, que al desaparecer de mi vida voy a creer que ya también mi vida se acabó. Y no es así. Mi vida va a continuar, nada más que de maneras distintas. Lo mismo va a pasar si pierdo una pareja, ya sea porque fallece, porque se va con otra persona o porque terminó la relación entre nosotros. Con hijos, yo sé, el hecho de perder un hijo es una quizás de las sensaciones más difíciles en la vida de un ser humano, pero también yo debo continuar con mi vida. Y cuando es por situaciones así, debo pensar que también es en honor a aquellos que ya se me adelantaron en el camino. Así, lo debo de ver así. Y si solo pienso que debo vivir por otros, ¿qué tal si los otros de repente me dicen, mira Jacqueline, gracias por todo, pero ya no te necesitamos? ¿Qué me queda a mí? Nada. No, tengo que entender que yo soy lo suficiente para mí. Y que a partir de eso, difícilmente yo quiera atentar contra mi propia vida. Nada, nada, insisto, es para siempre. Las cosas son temporales y la vida yo debo de aprender a vivirla con las altas y bajas que tiene. Porque si yo me aferro a una sola forma, mi vida va a durar muy, muy poco. La vida es cambiante y ya lo mencioné no sé cuántas veces. La realidad es lo que es. No la puedo cambiar. Es algo que existe independiente de que yo la quiera ver, creer o no. Entonces, ¿para qué me voy a poner a creer que necesito otra realidad, que va a llegar otra realidad para mí cuando no soy capaz de moverme de donde estoy? Porque estoy aferrada a. Y como ya si eso no está, si la situación, la persona, la familia, etcétera, no están, entonces yo ya no tengo sentido. Ojo. Para vivir bien también debemos ser un poquito egoístas, pensar en nosotros y para nosotros, porque también si yo estoy bien, todos los que están a mi alrededor van a estar bien, pero eso es lo que no se nos dice y no se nos enseña. Sí, porque se cree que la mujer nació para sacrificarse, ¿verdad? Como para, si tiene hijos, nunca termina el trabajo de madre. Uno, aunque los hijos tengan ya 20 y tantos años, uno siempre está ahí pensando en el porvenir y en el futuro de esos hijos, aunque ya sean independientes. Pero qué bueno, espero que hayan escuchado estas mujeres, estas seguidoras, estas madres que me han estado haciendo este tipo de preguntas y comentarios en mis plataformas. Jacqueline, licenciada, gracias de verdad. Le agradezco su espacio, que me haya hecho un espacio en su agenda, que haya sido así como le pedí y usted me ha dicho, claro, yo le colaboro. La verdad estoy muy agradecida. Espero que también me dé la oportunidad de tenerla con otros temas acá y que podamos servirle a estas personas que están tan necesitadas de sentirse identificadas con algún tema que nosotras podamos traer a este programa que es su casa. Unas palabras de despedida para la audiencia, licenciada. Bueno, claro que sí. Espero pues que con esto que hemos hablado, muchas tomen la decisión de empezar a cuidarse, a amarse y sobre todo que entendamos que la vida es algo que debemos de disfrutar a pesar de sus altas y sus bajas y que nada ni nadie merece nuestro dolor y nuestro sufrimiento, porque la vida no fue diseñada para eso. La vida es para de verdad ser felices. Y ser felices no implica que toda la vida vamos a estar bien. Ser felices implica entender el momento y el espacio en el que estamos y disfrutarlo de la mejor manera. Así es que, bueno, no me queda más que agradecerle también el espacio. Es para mí un gusto de verdad saber que vamos a trabajar con una comunidad, que vamos a ayudar a tantas chicas que nos están escuchando y qué bueno, esa es la idea. Ser profesional para mí es esto, saber que voy a llegar a mucha gente, que nos vamos a tener esa oportunidad de dar la mano unas a las otras y
que bueno, es parte de la sororidad también, así que hay que practicarla de verdad. Exactamente. Gracias, gracias, licenciada. Y a ustedes que me sintonizaron este día, recuerden, me ayudan dando like y compartiendo para que este mensaje que hemos hablado este día con la licenciada Jacqueline llegue a más y más mujeres que necesitan escuchar lo que hoy hemos hablado en su programa Conversando con Cataleya. Gracias por haberse quedado hasta este momento de la entrevista. Buenas noches.